Nuestro proyecto es un circuito medidor de temperatura desarrollado para la materia de arquitectura de computadoras en la Universidad de Sonsonate. Los integrantes son Guillermo Alexander Avilés Cortés, Angélica María Flore Garzona, Carmen Lisbeth Funes Hernández, Jonathan Balmore Polanco Ayala y Lisette Marisela Saldaña Martínez. Nuestro proyecto fue desarrollado primeramente en Proteus de una manera digital para posteriormente pasar a desarrollarlo de forma física. Actualmente en nuestra vida cotidiana podemos apreciar más lo que son el funcionamiento de los circuitos medidores de temperatura. Por ejemplo, cuando vamos a algún establecimiento, algún supermercado, nos toman la temperatura. Esto está a través de un sensor el sensor y en la pantallita se muestra la temperatura que ha detectado el sensor. Está compuesto también por dos diodos LED, los cuales uno verde y uno rojo, los cuales en el momento de que la temperatura sea normal, estará encendido el diodo LED verde y cuando la temperatura sea alta, se encenderá el LED rojo, lo cual seguirán explicando mis compañeros a continuación. Componentes del sistema. Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno Arduino. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de entrada, que es una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. LM35 es un circuito electrónico sensor que puede medir temperatura. Su salida es analógica, es decir, te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un rango desde menos 55 grados a 150 grados Celsius. Las aplicaciones más comunes de este son termómetro, aplicaciones remotas, termostato casero, jardinería y en sistemas de monitoreo industrial. Pantalla LCD. Una pantalla LCD son dispositivos diseñados para mostrar información en forma gráfica. LCD significa Liquid Crystal Display. La mayoría de las pantallas LCD vienen unidas a una placa de circuito y poseen pines de entrada y salida de datos. A menudo se utilizan en dispositivos electrónicos de pila, ya que utilizan cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Resistencia. Una resistencia es un elemento pasivo de un circuito eléctrico. Generalmente una resistencia cualquiera provoca una restricción al paso de la corriente, limitándola y específicamente regulándola. Switch. Los interruptores o switch son dispositivos que sirven para desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Es el componente que permite controlar si el circuito está abierto o cerrado. LED. Un diodo emisor de luz o LED es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Procederemos al funcionamiento digital del circuito. Como siguiente punto procederemos a la simulación del circuito. El circuito consta de un sensor LM35, el cual permitirá regular la temperatura. Una tarjeta Arduino en la cual procesaremos la información que es enviada desde el sensor LM35. Una pantalla LCD en la cual mostraremos la información que es enviada desde la tarjeta Arduino. Dos LED, uno de color verde que nos indicará la temperatura normal y un LED de color rojo que nos indicará temperatura alta y un interruptor. Procederemos al funcionamiento. Accionamos nuestro interruptor. Como podemos observar, al accionar nuestro interruptor, se nos empieza a mostrar información en nuestra pantalla LCD y nos dice que la temperatura es de 35.16 y nos dice que es una temperatura normal. Como podemos observar, nuestro LED, al ser una temperatura menor a los 37 grados, nuestro LED verde se encuentra encendido. Caso contrario, al ser la temperatura mayor o igual a los 37 grados, nuestro LED de color verde se apagaría y nuestro LED de color rojo se encendería.
como lo podemos observar acá. Y si vamos a nuestra pantalla LCD podemos observar que la temperatura es de 37.11 y nos indica que la temperatura es alta. Proseguiremos con la explicación del código. Bien, aquí tenemos el código que hemos utilizado de Arduino para el Simulino 1 en el proyecto. Aquí ya está subido. Vamos a continuar a explicarlo. Lo primero que vemos es el Liquid Crystal, que es para el LCD, una librería para el LCD. Luego inicializamos lo que son los pines que vamos a utilizar, 13, 12, 11, 9, 10 con un nombre. Y el A3, que le hemos llamado TEM, que prácticamente es el sensor de temperatura, el LM35, y un oval. A continuación hemos puesto el Liquid Crystal, el LCD, todos los pines que hemos utilizado, que los llamamos aquí, prácticamente ha sido el 13, el 12, el 11, el 10, el 9 y el 8, que si los vemos en el Proteus, son prácticamente los que hemos utilizado, del 13 al 8. Luego de eso tenemos un voice setup y lo iniciamos, y aquí tenemos los dos pines que llevan al, ¿cómo se llama? A los LED, que son output, como son salidas, entonces los llamamos output, el 6 y el 7. Vamos a verlos y los tenemos en el 6 y el 7. Luego de eso también anteriormente tenemos lo del LM35, que es el sensor de temperatura y es un input ya que recibe un valor. Luego inicializamos el LCD y a continuación tenemos un void loop. El análogo red es prácticamente el LM35, que es el A3 que lo hemos llamado aquí. Prácticamente ellos reciben una información análoga entre un valor de 0 a 1024. Entonces prácticamente son 1025 valores. El LCD set curso 0,0 prácticamente es lo que establecemos, tipo ¿cómo se le llama? Cursor, donde va a inicializar. Entonces si lo ponemos en el 00 es que desde ahí vamos a empezar a escribir. Prácticamente esto que ponemos aquí, tem alt, tem normal. Si ven más adelante, cuando ya ponemos el normal, le ponemos otro LCD set cursor 0,5, que es donde va a escribir esto prácticamente. Entonces, ¿dónde nos hemos quedado? Acá. El float MB. MB es una nueva variable que vamos a utilizar para lo que es la temperatura. Aquí adelante la ocupamos y la dividimos entre 10. Ahora, ¿por qué hemos puesto esta operación? El val es en sí el valor que obtenemos del LM35, que como explicaba anteriormente es un valor que se recibe entre 0 y 1024. Prácticamente son 1025, ya que están configurados para dar ese valor. En sí esto varía, depende del voltaje que reciba. Porque si digamos recibe 0, el valor que va a dar va a ser 0. Si recibe 5 voltios va a dar 1024. Entonces hay de 3.3, pero depende a cómo esté. Este está a 5 voltios. Y entonces la operación que se hace aquí es prácticamente esos 5 voltios por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque cuando nosotros lo convertimos a voltios, esto prácticamente viene dando 0.01. Entonces nos viene dando un valor en voltaje, un voltios. Entonces este prácticamente lo convertimos ya a centígrados, porque la conversión de esa, entonces sería prácticamente 5 entre 1024, el valor, aquí lo tenemos, prácticamente lo podríamos poner 5 por el valor normal que tenemos. Le vamos a poner, digamos, un valor aquí por, y esto se divide entre 1024, pero claro, este valor, aquí lo he puesto mal, lo vamos a poner al revés, val por 5 entre 1024, y estos se dividen entre los 1000, que es la conversión para obtener lo que son los centígrados, ya pasarlo a un número entero y no tener el voltaje, porque prácticamente al hacer esta conversión del valor por 5 entre 1000 estamos obteniendo 0.001, digámoslo así, en caso que tengamos uno, en voltaje. Ya ese lo multiplicamos, bueno, lo dividimos entre 1000. Entonces si hacemos la operación matemática, este 5 se viene multiplicando por el 1000
y se termina dividiendo entre el 2024. Entonces, es prácticamente para ahorrarnos eso, lo borramos aquí y al final solo hacemos una multiplicación de por 5000. Esa es un pequeño resumen de cómo es, porque en sí lo del análogo, el análogo rec, como recibe un valor análogo, como les explicaba, recibe un valor entre 0 y 1024. Para eso están diseñados estos sensores de temperatura. Y va hasta ahí con el código de Arduino, ¿verdad? Lo que tenemos. Luego un serial print que es para imprimir temperatura en el LCD. Imprimimos temp, donde vamos a mostrar la temperatura. Y aquí vamos a mostrar la temperatura que tenemos, que es esta que está acá. Ya la hemos dividido entre 10. Luego tenemos una condición de un if y un else, donde utilizamos la temperatura, el valor que hemos impreso aquí, que ya lo hemos hecho en Float, ya lo tenemos acá. Entonces, si este valor que tenemos es mayor a 37, vamos a poner en el LCD que utilizamos el print temp alta, temperatura alta. Entonces, como explicaba anteriormente, el set cursor es para dónde se va a establecer. Y aquí están los que hemos utilizado, que son los LED. Luego, el ELF, prácticamente lo mismo, pero al revés. El LED que estaba en bajo lo pasamos a alto y el que estaba en bajo, el que estaba en alto lo pasamos a bajo. Y ponemos el cursor en 0.5 donde lo vamos a poner siempre, el temp normal. Y este delay es un tiempo, unos retrasos, son segundos, prácticamente son milisegundos los que viene dando. Entonces se le pone 100 para que no sean muy pocos. Vaya, luego de, bueno, eso es todo el código que tenemos de Arduino. Ahora, ¿cómo subimos este código al Proteus? ¿Cómo lo ponemos aquí en el Simulino 1? Porque normalmente cuando usamos un Arduino en físico, lo que hacemos es conectarlo al CPU y elegimos dónde lo tenemos, qué Arduino es y qué puerto estamos utilizando. Y ahí ya lo subimos, primero lo verificamos y luego lo subimos y ya tenemos el código. Ahora bien, para subirlo al Proteus, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. Guardar como, y le vamos a poner, bueno, aquí he hecho unas pruebas, le vamos a poner código final, le vamos a poner código final. Vale, le hemos puesto código final, lo guardamos. Ahora, luego de eso nos vamos al programa que tenemos, al proyecto. Y aquí en el Simulino 1, en el Arduino, le vamos a dar doble clic. Está corriendo. Lo vamos a finalizar. Le vamos a dar doble clic. Y aquí donde está este program file, es el archivo programa que vamos a utilizar. Entonces aquí le damos a la carpeta y lo subimos. Y aquí, como ven, este es el que estoy utilizando, pero vamos a la carpeta que estaba haciendo, que es código final. Y como ven, no tengo nada, no puedo subir nada, ¿cómo se llama? Para el código, entonces no tengo vacío. Como ven, el que tenía, sí tiene estos dos archivos. Entonces, ¿qué está pasando? Además de eso, en el Arduino lo que tenemos que hacer es aquí, es irnos a programa y luego exportar binarios compilados, que prácticamente nos hace un archivo con todo el código que tenemos, lo compila y ya nos dice dónde está y nos deja esos dos archivos que teníamos en la otra carpeta. Ahora, si vemos aquí en la carpeta que estábamos buscando en código final, ya nos aparece el código final .ino.standard.exe y aquí ya lo podemos abrir y le vamos a dar OK y lo vamos a probar a ver si todo está normal. Entonces, como ven, la temperatura es 41.02 y está en alta. Ahora lo bajamos y ahí está. Esta es solo una versión de que se tiene en el Arduino del programa. Procederemos a demostrar lo que es el funcionamiento en físico. Aquí tenemos lo que es nuestro circuito en físico, los componentes que son el Arduino, la pantalla LED, nuestros focos LED, uno rojo y uno verde, sus resistencias, los cables con los que van conectados y nuestro medidor que es el LM32, el cual nos mide la temperatura. Y por aquí tenemos nuestro interruptor, el cual es con el que encendemos y apagamos nuestro circuito. A continuación lo encenderé. Como pueden ver, encendió nuestro foco
verde, lo cual nos indica que tiene una temperatura normal. Si logramos ver, la temperatura que tiene es de 33.24. Ahora, si le colocamos al medidor de temperatura LM32 una fuente de calor, verán cómo el foco pasa de verde a rojo y la temperatura aumenta. Como pueden ver, ahí ya encendió nuestro foco rojo, lo cual indica que la temperatura ya aumentó. Ahí la temperatura que nos da ahora es de 36.66 y sigue subiendo o bajando. Una vez que le quita la fuente de calor, esa temperatura tiene que volver a su estado normal. Como pueden ver, ahí ya regresó a su estado normal, que está ahora en 35.68. Y con esto concluimos lo que sería la demostración de nuestro proyecto.